Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la realidad que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. La crisis humanitaria de proporciones crecientes se aloja hoy en la frontera entre Tijuana y San Diego, en el puente de San Isidro. Se habla de aproximadamente 40,000 personas que vienen migrando desde Brasil hasta la frontera entre México y los Estados Unidos con la intención de ingresar a ese país vecino. ¿Son africanos, concretamente congoleses, como se dice, o son haitianos? ¿Qué hacen los haitianos pasando por Brasil para llegar a México y a los Estados Unidos? La comprensión del fenómeno no es sencilla, pero usted imagínese 40,000 personas estacionadas en nuestra frontera, sobre todo si en los Estados Unidos no les dejan pasar. Hoy hablaremos con Emmanuelle Stils, ella es corresponsal belga, ha estado aquí en otros momentos para hablar de temas relevantes. Hoy nos presenta su investigación sobre esta migración que, insisto, tiene notas de crisis humanitaria. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dani avant de la coucher dans ce refuge de Tijuana, au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à $3,000. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, l'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Emmanuelle, me da muchísimo gusto volverte a tener aquí en Los Corresponsales. Traemos una crisis, lo llaman algunos ya de proporciones humanitarias, por lo pronto una migración masiva, no queda claro si de africanos o de haitianos que están llegando a la frontera con Estados Unidos. Por lo pronto Tijuana está recibiendo un número muy importante. Tú has seguido de cerca el fenómeno y déjame empezar con esta primera pregunta. ¿Son africanos? ¿Son haitianos? ¿Vienen de Brasil? ¿Cómo llegaron a México? ¿Cómo llegaron a Tijuana? ¿A dónde van? La inmensa mayoría de ellos, Ricardo, son haitianos en realidad. Yo estuve investigando este tema y conociendo a estos migrantes que ahora mismo se están concentrando un gran número de ellos efectivamente en la frontera norte, en la ciudad de Tijuana, aunque también se están desplazando hacia otros puestos fronterizos como Mexicali e incluso hacia Sonora, porque la ciudad de Tijuana está saturada. Y 80% de ellos, los que voy entrevistando en los refugios, en los albergues, digamos que son gestionados por la Iglesia Católica ahí en Tijuana, son haitianos, aunque existe también un flujo de migrantes africanos que también vienen de Brasil, aunque muchos de ellos en México y durante su viaje por Centroamérica se declaran congoleses o africanos porque así piensan que hay menos probabilidad de ser expulsados porque estos países de Centroamérica o México no quieren repatriar, digamos, financiar un viaje o repatriaciones hasta el Congo, y entonces ellos se declaran congoleses. Saben que eso les da protección, pero a ver, déjame hablar de... Tú estuviste en septiembre en Tijuana, ¿qué porcentajes estamos hablando? ¿Cuántos congoleses, cuántos haitianos? Un 80% de estos migrantes ahora que se concentran en Tijuana son haitianos
y vienen un 80%, sí, de los que son recibidos ahora en los refugios. ¿Y el resto serían de otros países? El resto son de otros países, no solamente de África, porque hay también ciudadanos de países más lejanos, como por ejemplo pakistaníes. Ha habido un iraquí también en 2016 que se presentó ahí en Tijuana. Hay, digamos, indios de Bangladesh, pero muchas ciudadanías, muchos países africanos también. Cuéntame cómo fueron a dar a Brasil. O sea, Haití y Brasil están lejos. Mucho más fácil llegar de Haití a México que ir a Haití, Brasil y luego cruzar el Suchiate y entrar a México. ¿Cómo se dio este recorrido tan amplio? De hecho, el hecho de que vienen de Brasil explica por qué están llegando todos, la coincidencia de que estén llegando todos ahora, ¿no? Después del terremoto, nos acordamos del terremoto en Haití, que fue devastador en la capital, Port-au-Prince, en 2010. Después de eso, coincidió con que el gobierno de Lula en Brasil tenía esta aspiración de convertirse en una potencia económica también, por supuesto, pero humanitaria, ¿no? Digamos, de los países del sur, establecer una cooperación fuerte con los países más pobres, una cooperación sur-sur. Uno de los gran beneficiados fue Haití, y después del terremoto, el gobierno de Lula otorgó masivamente visas humanitarias a ciudadanos haitianos que llegaron, se dice que más de 50, entre 50 y 100 mil haitianos llegaron en esa época. Entre 50 y 100, en varios es una años. población entera. Pues una Hay gran ciudades en de el la mundo que no población. tienen 100.000 habitantes. Aunque no tienen una cifra exacta, porque algunos también fueron a Chile, fueron a Ecuador, digamos, se repartieron en varios países, siempre con la idea, porque el sueño americano es una cosa que está muy anclada en la población haitiana. Todos los haitianos tienen familia en Estados Unidos, y todos llegaron con la idea de que era más fácil dar el salto a Estados Unidos porque salir de Haití era complicado. Entonces salir de Haití para ir a Brasil o salir de Haití para ir a Ecuador, y desde ahí Brasil ir a es un Estados país Unidos. que entregó visas humanitarias en número mayor, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos o con México. Sí, efectivamente, y mucho Lula más. pensó que tenía un país en pleno crecimiento y que necesitaba esa mano de obra. Sí, O sea, ¿cuál fue efectivamente. la reflexión de política exterior con la que Lula tomó esa decisión en su momento? Pues yo creo que hay dos factores, ¿no? O sea, yo hice entrevistas también con investigadores brasileños que estudian en particular ese tema de la diáspora haitiana que pasa a través de Brasil y desde Brasil va a Estados Unidos. Hay, digamos, la idea de ese gobierno, primero de ser una potencia humanitaria, el prestigio de ser una potencia humanitaria, Brasil digamos, en la se mente. pretendía primer mundo y en ese momento era de los BRICS. Sí. Pero también venían lo que son dos grandes eventos deportivos. Nos acordamos en 2014 el Mundial de Fútbol en varias ciudades de Brasil, y en 2016 los Juegos Olímpicos de Verano. Sí, el trabajo público, la obra pública era de una enorme cantidad. Se necesitaba nuevas infraestructuras en muchas ciudades, y muchos de estos haitianos se concentraron en las grandes ciudades como Río. Si te y entiendo bien, se acaban las grandes obras de los Juegos Olímpicos y viene una crisis de desempleo para esta migración haitiana. Ese es el argumento principal. Ese es lo que pasó, lo que nos cuentan estos haitianos, pero también africanos, porque esa apertura de Brasil también benefició, digamos, también se sumaron a ese movimiento migratorio muchos ciudadanos de diversos países africanos como Congo, Somalia, Camerún, Senegal, Guinea, Ghana, que buscando migrar encontraron las puertas cerradas en Europa y vieron a través más apertura por parte de Brasil, y también encontraron trabajo ahí. Digamos, ahí hay una convergencia entre migración africana y migración haitiana. Hay muchos kilómetros de Brasil hasta México. Déjenme hablar de esa primera parte del tramo. Van subiendo de a pocos. Entiendo que una de las fronteras complicadas ha sido Nicaragua. Sí, es decir, exactamente. llegaron hasta Costa Rica, hay campamentos muy grandes, así como hoy estamos viendo entre Tijuana y San Diego, hay hablaban de cerca de 5,000, no sé si la cifra sea correcta, entre Nicaragua y entre Costa Rica y Nicaragua. ¿Cómo está esa relación con Centroamérica? Las cifras son fluctuantes, pero lo primero que hay que explicar es que esta migración es bastante diferente de la migración que puede ser sudamericana o centroamericana, porque estos viajeros migrantes
es su segunda migración. Y en Brasil su objetivo, su meta realmente ha sido ahorrar para cumplir ese sueño americano. Empezó a faltar el trabajo después de cuando Brasil, digamos, entró en una especie de crisis y se acabaron estos grandes eventos. Hubo cambios políticos que también los preocuparon y ellos habían ahorrado mucho dinero. Entonces viajan en autobuses mucho. A veces andando. Hay dos pasos muy difíciles, que son el paso del Darién, ¿no? Que es un obstáculo natural entre Colombia y Panamá. No hay carreteras, es una selva. Ahí dicen, pasamos una semana, 2 semanas sin agua, sin comida. Ahí murió mucha gente, muchos migrantes han perdido la vida. Se hace mucho por agua, se hace por mar, no se hace por tierra. Sí, ha habido personas, migrantes que cuentan que se han ahogado. Muchos viajan con niños o con bebés. Mujeres que han tenido niños en Brasil, por ejemplo, viajan con ellos y ha habido pues varios muertos. Entonces no hay es una de las barreras más fuertes. Exactamente. Y luego Nicaragua, efectivamente, que ha cerrado totalmente las puertas, una decisión del gobierno por la dinámica política interna de Ortega. Sí, se nos va el tiempo y ahora entramos a México. Cruzan el Suchiate y tú dices, el Instituto Mexicano de Migración sabe que están de paso, no les va a cerrar la puerta, les va a dar el acompañamiento para que lleguen hasta la frontera. Y por esto me llama la atención que sea Tijuana y no sea Tamaulipas, pero quizás porque está más peligrosa la frontera con Tamaulipas. Hay un fenómeno que está muy claro en ese caso y que explica el hecho de que, por ejemplo, han llegado 5.000 desde principio desde entre mayo, sobre todo, que empezó fuerte esa crisis, y principios de octubre pasaron por Tijuana 5.000 migrantes y ya desde septiembre, octubre, primeros días de octubre, llegaron 1.400 en 3 días. Ahora están llegando a un ritmo de 400 al día y hay 40.000 en camino, según las... 40.000 en camino. Sí, según los 100.000 que migraron, creo que 40.000... 40.000 en camino que están repartidos entre Haití algunos, pero sobre todo entre Brasil y México. Llegan a México y México no puede, digamos, Haití no está contestando a las autoridades mexicanas sobre las solicitudes de información. Entonces, en algunos casos es muy difícil para el Instituto Nacional de Migración dilucidar si son ciudadanos haitianos o africanos. En todo caso, les dan un oficio de salida porque saben que ellos van a Estados Unidos. Hasta ahora no había ningún problema porque Estados Unidos los estaba... Cuando haya 40.000 haitianos en la frontera mexicana, ¿qué va a pasar? Según las autoridades mexicanas, según ICE, el Servicio de Migración estadounidense, Sara Saldaña declaró delante del Congreso que había 40.000 haitianos en camino, y el gran problema que se está creando ahora en Tijuana es que antes los estaban recibiendo en el puesto fronterizo de San Isidro, lado San Diego, ¿no? En California, entonces, digamos, el flujo iba pasando la frontera. Ahora las autoridades americanas han declarado que iban a retomar las expulsiones a Haití, las habían suspendido. El 22 de septiembre el gobierno de Barack Obama declaró que iban nuevamente a deportar, como dicen, ciudadanos haitianos. Y han frenado el paso en ese paso fronterizo. Ya no son 100 que entran al día, sino 30. Entonces lo digo con franqueza. ¿Te mueves a Caléxico? Y en Caléxico es mucho más fácil pasar. Se están moviendo ahora ya a otros puentes fronterizos. De frontera. Exacto. Se van a mover poco a poco, pero por otro lado, las autoridades mexicanas han ofrecido el asilo a algunos de ellos, les han ofrecido trabajo para que se queden en Tijuana, ellos no quieren. Lo que quieren es ir a Estados Unidos, no les interesa ir a Tijuana. Qué gusto constatar tu acuciosidad, tu profesionalismo de siempre para explicar estos fenómenos que son complicados, y gracias por permitirnos abrevar de tu reporteo justamente este mes de septiembre a propósito del caso. Yo creo que nos va a dar para un par de programas más, así es que déjame mantener como siempre la puerta abierta, y de verdad muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gran gusto, Ricardo. Gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Los corresponsales, Canal 13, todos los miércoles, mismo horario. Nos vemos la semana próxima.